Bendición, buenas noches familia. En la mañana estábamos felices y contentos en la oración matutina, una presencia maravillosa del Espíritu Santo. Fuimos todos llenos. Y ahora continuamos con estas series sapiensales y ya vamos al tema número 28. Qué bonito, ¿verdad? Sabiduría de Dios en la vida cotidiana, donde usted trabaja, en su casa, en el hogar, en el matrimonio, donde vas conduciendo, donde quiera que tú vayas. Y esta noche quisiéramos recibir con un aplauso de cariño quien nos trae este mensaje precioso a nuestro amado reverendo Jean Carlos Rufa y pastora Janet Parra desde la bella República del Ecuador. Recibámoslo con un aplauso de cariño. Mis amados reverendo y pastora Janet, este es el tiempo de ustedes. Muchas gracias, estimado apóstol Carlos Yu, fundador, director mundial del Ministerio Internacional Tomando mi Nación y su departamento de capacitación sigue realizando la actividad de los estudios de los libros sapiensales. Y es un gran privilegio por nosotros poder compartir con ustedes, estimadas hermanas, hermanos y amigos, que de verdad es un privilegio poder sondear la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos transmitirla a otras personas y todos sean edificados por la misma palabra, el mismo Espíritu del Señor. La pastora Janet tiene un saludo y una poesía de su autoría. Pastora Janet. Un saludo muy cordial, muy fraterno para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos. El Señor les bendiga rica y poderosamente. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que viene en forma de poesía y se titula El mapa de la vida. En el viaje de la vida necesitas dirección para no extraviar el camino de la santa nación. Jesús es la verdad, no hay otra verdad. Los demás, lo demás solo es espejismo, mentira y confusión. Solo en Cristo la verdad encontrarás. Jesús es la vida, en Él la encontrarás. La vida abundante que aquí en la tierra tendrás y la vida eterna como garantía de la eternidad, en la eternidad. Jesús es el mapa de la vida para encontrar la senda a la patria celestial. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Está inspirado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, en San Juan 14, 6, en Hebreos 11, 16 y en Filipenses 3, 20. Como ciudadanos del reino, qué hermoso saber que es parte de nuestra identidad en Cristo y que los consejos de los libros sapienciales llenos de sabiduría nos van a introducir una vez más a encontrar esa exquisita sabiduría que viene de Dios para la vida cotidiana, para el día a día, para cada hora, para cada momento y circunstancia. Hemos recibido el encargo de analizar los salmos que van del 128 al 134 y también del libro de Proverbios, el capítulo 28 y del libro de Job, el capítulo 7. Así que iniciamos con nuestra análisis y la dinámica es la siguiente. Leemos el versículo completo. Hemos escogido entre los varios versículos que contiene un salmo y de ahí vamos a dar una breve explicación No sé, haz la y pregunta de otra vez, yo no sé. también vamos a dar un breve testimonio y un consejo. Esta es la dinámica que tenemos esta noche.
Así que iniciamos con el Salmo 128, verso 1. Pastora John. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. Amén. Este versículo enseña que la verdadera felicidad no depende de la circunstancia, sino de una relación correcta con Dios. El temor de Jehová no es miedo, sino respeto reverente y obediencia y andar en sus caminos. Esto implica vivir conforme a su voluntad. La bendición prometida es el resultado natural de una vida alineada con Dios, no un premio aislado. Escuchemos el testimonio de parte de la pastora Janet. He visto familias restauradas cuando el temor de Dios volvió a ser el fundamento del hogar de ellos. Sí, familia y personas que hemos conocido, y ustedes saben que damos también consejería espiritual. Y cuando por fin la persona que se apartó del Señor reconoce la necesidad de regresar a redil, regresa también el temor de Dios. Y esto cambia su vida y también, obviamente, el hogar. Pero nosotros debemos estar disponibles para ayudarlos, porque a veces es difícil restaurar una familia y tenemos que orar por eso ministerio que el Señor nos dio, el ministerio de restauración de personas y familia. ¿Qué consejo podemos dar a nuestras hermanas, hermanos y amigos que nos escuchan, Pastora Janet? El consejo que podemos dar conforme nos ha inspirado este versículo tan maravilloso, que es como una piedra preciosa, y no tiene precio, es no buscar primero la comodidad, sino primero buscar ser obedientes a Dios, porque la bendición sigue al temor de Dios. El temor reverente que le debemos a nuestro Señor nos lleva a amarlo y a obedecerlo. Y que le diga a usted a su circunstancia, a su problema, que su Dios es más grande que el problema, más grande que la circunstancia, más grande que la enfermedad, que el dolor, que la aflicción y que toda situación. Amén. Pastora Janet, Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Noche, bendiciones, nos escucha. Denos también la explicación, Pastora Janet. Este versículo describe la bendición de Dios sobre el hogar que vive en el temor del Señor. La vida fructífera representa David, la vid, claro, la vid como planta con todos sus frutos. Esa vid fructífera representa a una esposa llena de vida, porque este verso hace una analogía. Entonces representa a una esposa llena de vida, apoyo y productividad espiritual. También cuando habla de los hijos que son como olivos, simbolizan la fuerza, la continuidad y la esperanza futura. La imagen de esta figura en el verso señala un hogar estable, nutrido por la presencia de Dios y la comunión familiar. Es decir, un hogar que descansa, sí. tiene sus bases en el Señor. Por eso que es bonito, estimadas hermanas, estudiar cada uno de los salmos y estudiarlo integralmente. Obviamente, por cuestión de tiempo, nosotros lo sacamos solamente un versículo,
si de los libros sapiensales le decimos versos, porque los versículos son de los otros libros de la Biblia, pero los sapiensales, los versos. Entonces sacamos un verso y con este verso vamos a dar una breve explicación y también testimonio y consejo. Como testimonio, podemos testificar que un hogar, aun sea pequeño, pero centrado en Dios, y hemos conocido algunos de esos, al menos yo en mi tierra, en Suiza, yo conocí hogar pequeños, pero centrado en Dios. Produjo hijos firmes en la fe y en el servicio a la iglesia. Gloria a Dios. Realmente personas que son, decimos, anónimas, nadie los conoce, pero son personas de fe. Es increíble como en nuestro programa que tenemos sobre la iglesia perseguida, muchas veces damos un justo homenaje a personas que sacrificaron su vida en el servicio misionero. De verdad que personas algunas veces anónimas, servidores de Dios no conocidos, y por eso que nosotros en nuestro programa lo queremos hacer conocer, para darle un justo homenaje. Pero qué bonito cuando una familia, por pequeña que sea, pero está de año en año centrada en Dios, produce hijos que son firmes en la fe y en el servicio a la iglesia. Tiene mucho sentido, pastor, lo que usted está diciendo, una coherencia muy, muy profunda, porque si un padre es un ejemplo vivo de fe a sus hijos y de testimonio maravilloso de su fe en el Señor, por supuesto que va a influenciar y va a criar a sus hijos de esa manera y van a ser ellos fuertes y van a ser también llenos de fe. Sí. Como hemos escuchado cuando era esta mañana la enseñanza a nuestra amada pastora Carolina Ochoa, la cual nos decía que muchas familias se hacen conocidos en el pueblo porque dicen como, dice el dicho, ¿no? Tal padre, tal hijo. Y a veces en un pueblo dice, todas las familias son todos iguales. Unos sinvergüenza, unos borrachos, unos drogados, ¿no? Pero del lado cristiano, qué bonito cuando pueden decir, toda la familia, una familia de fe, todos aman al Señor y lo sirven. Qué bonito. Así que, ¿qué consejo podemos dar a nuestras hermanas, hermanos y amigos que están con nosotros? Para nosotros ser merecedores de esas promesas y de compararnos a esas plantas hermosas, tan productivas como la vid y el olivo que dice este salmo, debemos invertir tiempo espiritual en nuestra familia. Lo que cultivamos en ellos, en la fe y en el conocimiento de Dios, y ser en cada momento estar nosotros experimentando que somos personas obedientes al Señor, cumplidores de sus mandamientos. Esto va a dar frutos permanentes. Y hay también muchos pensamientos que afloran sobre los niños aprenden lo que viven. Y desde pequeño ya hemos pasado por ese proverbio, el 22:6, que si instruimos al niño en el conocimiento de Dios, nunca se va a apartar, aunque fuere viejo, no se apartará de Dios. Entonces, que invirtamos tiempo espiritual en nuestra familia. Ese sería el consejo. Gloria a Dios. Llegamos al Salmo 129, verso 2. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí.
Pastora Janet. Este versículo declara que aunque el justo enfrente aflicciones repetidas y prolongadas, estas no tienen la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios. La presión y la oposición pueden ser constantes, pero no logran destruir el propósito de Dios. Miremos, por ejemplo, la vida de José, atosigado por sus hermanos, le hacían bullying, tenían envidia, se burlaban de él, le decían el soñador, lo vendieron, bueno, toda la tragedia que vivió José, pero eso no destruyó el propósito de grandeza y la semilla de grandeza que Dios tenía para la vida de José. Y asimismo David, perseguido, primero que se enfrentaba al oso, a los leones, a las fieras, a los lobos que querían comerse las ovejas, y él luchaba y las defendía. También vemos a David cuando derrota a Goliat, y David fue perseguido por Saúl, después con los filisteos. Bueno, una vida asediada por tantas situaciones de oposición, de enemigos y de tanta cosa, pero Dios lo ayudó a seguir adelante porque él se refugiaba en el Señor. Lo consideraba como su roca, su castillo, su alto refugio. Entonces, el propósito de Dios se cumplió en su vida, a pesar de tantos torbellinos que vivió. Sí. Esto lo vemos también, estimadas hermanas y hermanos, en la iglesia perseguida. Hay tanta presión, tanta opresión, tanto maltrato que uno pensara, bueno, yo me voy, escapo, voy. Hay pastores que realmente no dejan su grey. Ellos quedan ahí con su grey. Y de verdad que algunos pierden la vida de esta manera, pero no abandonan, no abandonan. ¿Por qué? Porque no quieren permitir que el enemigo tenga la satisfacción de decir, él perdió la fe. No, esta gente muere con Cristo en el corazón y dan gracias a Dios, y la última palabra casi siempre que ellos dejaron es una palabra de perdón y de oración por los verdugos de ellos mismos, cosa que es sobrenatural esa actitud. La fidelidad del Señor que fortalece es mayor que cualquier ataque sostenido en el tiempo. Eso tenemos testimonio sobre la fidelidad del Señor en tantas áreas de nuestra vida. A pesar de rechazos y prueba temprana que yo lo viví en carne propia, yo puedo agregarme a todos aquellos que dicen y declaran claramente, Dios sostuvo mi vida y mi llamado. Amén. El enemigo ha hecho de todo para sacarme de los planes del Señor, de los propósitos que Dios ya había preparado de antemano. Y he pasado rechazo, he pasado pruebas duras, pero Dios me sostuvo. Por eso la fidelidad de Dios, aunque nosotros seamos infieles a veces, Dios queda fiel, porque Él no puede renegarse a sí mismo. Él nos ama de un amor eterno y por eso día tras día nos prolonga su Su bondad. misericordia. Sí. Amén. ¿Cuál es el consejo que podemos dar, hermano? El consejo sería, inspirados en este verso, que la aflicción no determina nuestro destino, pero la fidelidad de Dios es sí. Entonces agarrémonos bien de las promesas de fidelidad del Señor, porque todas sus promesas son sí y amén. Así es. Entonces, si alguien está pasando por un tiempo de aflicción, recuerde la fidelidad de Dios. Amén. Esto sí. A veces pasamos por momentos difíciles, pero Dios tiene siempre la última palabra. Salmo 130, son dos versos, el 3 y el 4. Jad, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Estos versículos, o sea, versos, reconocen que nadie
puede justificarse delante de Dios por sus propias obras. Nadie, nadie absolutamente. La esperanza del ser humano no está en su perfección, sino en el perdón que Dios concede. Ese perdón no conduce al descuido, sino a un temor reverente y a una vida transformada. Gloria a Dios. Amén. Qué bonito, ¿no? Cuando dice claramente que si Dios mirase a los pecados, ¿quién podría mantenerse? Nadie, nadie. Porque la palabra lo dice claramente en Romanos 3:23, que todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Pero el don de Dios, ¿qué es el don de Dios, Pastor Janet? El don de Dios es la dádiva de la redención, de la vida eterna, De de la la salvación salvación. en el Señor No, Jesucristo. sí, nuestras obras son delante de Él como trapos de inmundicia. Sí. Por eso la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, Es sino por por la gracia, es por gracia. gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Entonces, aquí dice claramente un punto muy importante, que el ser humano, aunque no está en la perfección, nosotros deberíamos, como cristianos, obviamente, renacido, vivir en la perfecta voluntad de Dios. Pero como dice el apóstol San Pablo a los Gálatas, caminad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el Señor le dijo a sus discípulos en la noche, ahí en el jardín del Getsemaní, que la carne, el espíritu está fuerte, pero la carne es débil. Y el Señor se recuerda que nosotros somos polvo. Y por eso la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. Y el Señor siempre está disponible a concedernos el perdón. Esto va especialmente a aquellos hermanos que se han apartado del Señor. Regresen corriendo a redil, que el buen pastor los está esperando a brazo abierto. Y si lo encuentra mal herido, el Señor le va a curar. Y como lo cuida el Señor, no lo cuida nadie. Solo el Señor puede hacerlo. Tenemos también nosotros mismos un testimonio que podemos declararlo a todos. Cuando confesé mi pecado, no encontré condenación, sino restauración. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso, mis estimadas hermanas, hermanos? ¿Cuántas veces? Cada vez que confesamos un pecado, entonces sabemos por la conciencia que hemos hecho mal. Recordemos que hay pecados no voluntarios, hay pecado voluntario y hay práctica de pecado. El pecado no voluntario y el pecado voluntario, si hay arrepentimiento, el Señor está dispuesto a condenar, a perdonar. Pero aquellos que están ya en una práctica de pecado, tienen que saber que esto hace endurecer su alma a tal punto que ya pasando el tiempo, viviendo siempre en los mismos pecados, ya se cauteriza el alma. La conciencia. Y tiene no tristeza. serán capaces de pedir perdón. Qué lástima. Entonces recordemos que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, pero tenemos que confesarlo, arrepentirnos.
Entonces, ¿qué consejo podemos darle a nuestra hermana, hermanos y amigos? Que tenemos que ser tan humildes en reconocer que pecamos, que fallamos y que no huyamos de Dios y que no demos cabida al diablo con sentimientos de culpa y de que Dios no nos va a perdonar, sino que debemos correr al Señor porque en Él hay perdón. Sí. Y si el diablo nos acusa, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros como ministerio de intercesión oramos siempre por la persona que se han apartado y le pedimos a Dios que le siga llamando mediante el Espíritu Santo y su santa y bendita palabra y con lazo de amor y no con látigo. Porque el Señor puede utilizar las dos cosas. Yo conocí personas que se han apartado y han siempre rechazado lazos de amor. Pero cuando Dios demostró que no quería perder a esta persona, entonces comenzó a darle látigo. Y parecía que toda la vida se le derrumbaba, hasta enfermedad crónica y catastrófica aparecieron. Y ahí recién se han reconciliado con el Señor. Yo lo vi varias veces eso. Así que, estimadas hermanas, hermanos, si siente culpa, no huya. Acérquese a Dios en el nombre de Jesús y pídele perdón. El Señor sí lo concede el perdón. Pasamos al Salmo 131, verso 2, que dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Pastor Janet. Este versículo expresa madurez espiritual y descanso interior. El salmista compara su alma como un niño que ya no depende del impulso inmediato, sino que confía y reposa. La verdadera paz llega cuando el creyente deja de exigir respuestas y aprende a confiar plenamente en Dios. Aquí entramos en el tema del crono y del kairos. Pastora Janet, dé una explicación. ¿Qué es el crono y qué es el kairos? Amén. Vivir en el Cronos es el sistema de tiempo que vivimos en el planeta Tierra, sujetos pues a las estaciones, al día, a la noche, que es la rotación de la Tierra, las estaciones con el movimiento de traslación del planeta Tierra que gira en su elíptica. Y el Cronos para cada planeta es diferente. Según altos estudios de astrofísica, se puede saber eso a ciencia cierta. Por ejemplo, Venus y Mercurio giran más rápido, tienen un año más corto y cada planeta sí tiene su propio sistema. Y en cambio, o sea, nosotros en el crono pues estamos dependiendo pues de este tiempo que nos rige y hay un reloj biológico en el cuerpo que despierta las hormonas a diferentes edades y que nos lleva también a un envejecimiento. O sea, ya está ese reloj biológico que Dios ha determinado en nuestro propio cuerpo y asimismo hay en las plantas, en los animales, en todos los seres vivos. Pero nosotros vamos más allá al kairos de Dios, que es el tiempo del Señor. Dios es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es inmutable y está en Él siempre en la eternidad. Entonces, es algo maravilloso saber que muchas promesas de Dios, Dios las ha dado, pero llegan en el tiempo perfecto de Él. Y nosotros tenemos que aprender a confiar que si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá, porque fiel es el que lo ha prometido. Y confiar en que el Kairos llega y aunque la visión tardare, de cierto, pues llegará. Amén. Tenemos que aprender el tiempo de espera de la respuesta. Debemos alabar al Señor. Y esperar pacientemente, como dice el salmista. Alabar al Señor esperando Gente pacientemente esperé a Jehová. hasta que el Señor dice, Eso. ahora sí,
el momento oportuno, no antes ni después. A este momento el oportuno. Mire usted la experiencia de aquel hombre en la fuente de Bethesda. 38 años estaba paralítico esperando que alguien lo metiera en aquel estanque cuando venía el ángel a mover el agua, porque ahí sucedía el milagro, aquel que primero entraba al agua. Pero qué lindo encuentro, fue el Kairos de Dios. Dios vio la fidelidad y la perseverancia de este hombre que nunca perdió su fe. Y ese día justo Jesús pasaba por allí y le dice, levántate, toma tu lecho y ándate. Así que Dios, puede ser que alguien esté esperando mucho tiempo y dice, ya Dios se olvidó de mí, Dios no me va a cumplir, pero debe saber que Dios lo hará. Ciertamente Dios lo cumplirá. Así que, estimadas hermanas, hermanos, hay que aprender a confiar. Aprender, es algo que tenemos que aprender. No es que lo tenemos dentro ya por naturaleza. Entonces es parte del proceso de la madurez y de Sí. crecimiento espiritual. Debemos aprender a confiar plenamente en Dios, creyendo que llegará el momento oportuno de la bendición. Amén. ¿Qué testimonio podemos dar, Pastor Janet? Que hemos aprendido que la paz llegó cuando dejamos de controlar todo y confiamos en Dios. Cuando Sí. decimos, Señor, descanso en ti. Y ¿Cuántas no veces que lo hemos afanarnos, experimentado porque esto, el Pastora afán, Janet? muchas veces, y el afán y la ansiedad son estados psicológicos que también enferman a la persona y hacen daño. El afán y la ansiedad, pues, es un aceleramiento del futuro. En cambio, la gente que se queda estancada en el pasado cae a la depresión y la tristeza, añorando cosas que ya no regresan. Entonces, nosotros nos quiere Jesús, bástate cada día su propio afán. Confiar en Dios plenamente. Vean la película del El Camino del Peregrino. Sí, yo estoy tentada a La ver esa película del película. Camino Es linda. del Peregrino muestra que de verdad el momento que él decide de no controlar más su vida, cargaba una enorme mochila que pesaba mucho, era difícil llevarla, y llegó el momento que se encontró con la cruz y ahí dejó la Ahí mochila. dejó su carga, Sí, cambió dejó su su vida. carga y ahí inició un proceso de cambio de su vida. Recomendamos que puedan ver esta Sí, película el muy buena. progreso del También peregrino. está el libro del autor Sí. que la escribió. Estando en la cárcel, En en el 5 años la en escribió. YouTube pueden encontrarlo en diferentes formatos, hasta en dibujo animado hay. Sí, él fue condenado por los reyes de Inglaterra Sí. y confinado a una celda. Y ahí en la celda pudo inspirarse. Dios mismo le dio que escriba esa novela maravillosa. Entonces, vamos a dar un consejo a nuestras estimadas hermanas, hermanos, familia del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación. La madurez espiritual se nota en la capacidad de descansar en el Señor. Gloria a Dios. Sí, Gloria a Señor. Dios. Hay que mostrar esto fruto, ¿no? De la tranquilidad, de la paciencia, de la calma, descansando en el Señor. Salmo 133:1. Esto es uno de mis salmos preferidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Usted tiene que leerlo, es solo 3 versículos. Pero qué salmo más poderoso. Dice Amén. claramente que al Señor le gusta así tanto que Él está dispuesto cuando ve que se cumplen los requisitos que Él puso en aquel salmo, que son aquellos de estar en armonía. Y en Miren, espíritu de unidad. el Señor promete palabra de vida eterna y bendiciones que nosotros creemos por la fe que llegarán a ser hasta sobreabundantes. Amén. Mira, estimadas hermanas, hermanos, este versículo afirma, siempre me viene la palabra versículo, afirma que la unidad entre los creyentes no solo es correcta, sino agradable, bendecida por Dios. Ojalá que nos escuchen muchos pastores, muchos líderes, que entiendan que no estamos cerruchando el piso a nadie,
que si pedimos colaboración cuando queremos activar en nuestro sector donde vivimos, una extensión del ministerio tomando mi nación, ministerio internacional que está presente en muchos países. No queremos robarle las ovejas de su redil, aunque sean gordas. No somos no cometimos latrocinio de oveja. Lo que invitamos es que colaboren con nosotros para tomar territorios. Y esto es necesario hacerlo en plena unidad entre los creyentes. Por eso que tenemos que orar por nuestros amados pastores y líderes de diferentes iglesias evangélicas, para que no tengan miedo, no tengan sospecha, que no somos de eso que cometen ladrocinio de oveja, especialmente la gorda. Ni gordas ni flacas. No, no, para nosotros lo importante es la unidad, porque todo lo que se hace, toma de territorio por tierra, aire y agua, lo hacemos todo en una armonía espiritual que crea un ambiente donde fluye la gracia, la paz y la bendición divina. La pastora Janet tiene experiencia en eso, ya de años. Conoce el Ministerio Internacional Tomando Mi Nación y viajó también al extranjero para participar en algunas actividades. La unidad, estimadas hermanas, hermanos, no es opcional según el Salmo 133. En el pueblo de Dios es necesario que entienda que la unidad es un canal por el cual Dios obra. Aleluya. Tiene que ser demostrable esta unidad entre los hermanos. Miren, un ministerio dividido se estanca. Lo hemos visto algunos. Pero cuando hubo unidad, por fin vino el crecimiento. Aleluya. Yo vi ministerios que se han dividido, lamentablemente, porque estaban estancados. Entonces alguien se rebeló y se llevó varios hermanos de la iglesia y se fueron. Pero cuando ha habido después el arrepentimiento en la iglesia madre, ahí se ha retomado otra vez la unión y el ministerio otra vez comenzó a crecer, a pesar que se le habían llevado varias de sus ovejas. ¿Cuál es el consejo que podemos dar a nuestras hermanas y hermanos, en este caso hasta pastores y líderes? Aquí hay un consejo muy preciso, no solo para la vida ministerial y las iglesias, un consejo que va para las familias, para los lugares de trabajo, en todas áreas, en todo lugar y en toda situación, es mantener el espíritu de unidad, mantener la armonía, porque ahí es donde Dios va a bendecir, donde Dios va a hacer prosperar, donde el Señor va a permitir que florezcan, que haya armonía espiritual. Y vienen muchas bendiciones. Y nosotros como pacificadores, porque el Señor nos dice pacificadores, que hay una bienaventuranza para los pacificadores, porque entonces seremos llamados hijos de Dios. Entonces, si hay una disensión, una división, un disgusto, una discrepancia, siempre nosotros buscar la mediación, la solución de los conflictos, confrontar sin herir y buscar el espíritu de unidad, no de pleitos, peleas, sino más bien puntos de acuerdo, de consenso y llegar a la unidad, porque ahí es donde Dios va a hacer prosperar. Y eso hay que cuidarlo en la familia, porque en la familia el diablo quiere separar al esposo o la esposa, que los hijos, que la gente se resienta, se amargue, entre parientes, entre familiares, los malos entendidos, el egoísmo y la envidia y muchas cosas más. Llegamos al último salmo, el 134, verso 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Pastora Janet. Este verso es un llamado a la adoración constante y fiel, aun cuando no hay reconocimiento público. Dios valora el servicio silencioso y la devoción perseverante.
La verdadera adoración nace de un corazón comprometido, no de las circunstancias ni del horario. Sí. De verdad que así. Y esto se parece a nuestras plataformas que están a todo horario. Sí, sí. Bendito Dios. Esta fue la observación que Porque, hizo la tía de nuestra hermana, sí, que le digo, pero ¿cómo eso? Ustedes están orando de mañana, el de mediodía, madrugada. de tarde, en la noche. Después yo pensaba, decía, a la noche, bueno, a las 7 ya termina la oración, ok. No, a la medianoche se conectan otra vez a orar. Así, era francamente una cosa sorprendente por ella. Sí, Sí, y en verdad que esa adoración es de alguien realmente con un alto nivel de compromiso con Dios. sí. Un neófito no puede, no No, puede, no. no. No, esto viene con la experiencia, Sí, con el sí. tiempo, con la Y madurez. por el amor que le debemos al Sí, Señor, sí. sí. Entonces, el testimonio que tenemos en este caso es que aprendimos a adorar aun cuando no tenía fuerza ni respuesta. Esto es donde tenemos que llegar todos. Aprender a adorar aun cuando no tengamos fuerza ni respuesta. Que en lugar de estancarnos, seguimos adorando a Dios, alabándolo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, dice el Salmo 150, verso 6. El consejo que podemos dar. La adoración no depende de las circunstancias, sino de qué. De la convicción de fe, Sí. el compromiso, la entrega y el amor al Señor. Pasamos al Proverbios, libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 28 y hemos cogido el verso 13, que dice lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este proverbio enseña que ocultar el pecado bloquea el crecimiento espiritual, mientras que la confesión sincera abre el camino a la restauración. Dios no solo perdona al que confiesa, sino que extiende misericordia al que decide apartarse. La verdadera prosperidad comienza con un corazón honesto, muy sincero delante de Dios. Hay que ser capaz de hacer eso, estimadas hermanas y hermanos, ¿no? No podemos ocultar el pecado, debemos decidir. Nos arrepentimos y lo confesamos. El Señor nos perdona y hasta nos ayuda con su poder sobrenatural y con el Espíritu Santo y su santa bendita palabra a alejarnos del pecado. Así es, porque caso contrario se constrita el Espíritu Sí. Santo en nosotros. Mire, esto yo lo experimenté varias veces, que la verdadera libertad llegó cuando dejé de justificarme y confesé mi falta. Pastora Janet. Vamos a ver un consejo, que la confesión abre la puerta a la misericordia y al crecimiento espiritual. Ánimo, hermana, el Señor está listo, abrazo abierto, esperándolo a todos. ¿Para qué? Podemos restaurar la relación con Él. Al inicio, cuando nos convertimos, tenemos el primer amor. Pero después, pasando los años, así comienza este amor a, como ya no darle tanta importancia, pero qué bonito cuando logramos otra vez a reencender esto, primer amor, es tener un gran amor por nuestro Señor. Y no perdamos de vista que abogados tenemos ante Dios a Jesucristo el justo. En este libro de Proverbios tenemos otros versos, capítulo 28, verso 26, que dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Este verso advierte contra la autosuficiencia espiritual, de hacernos los muy engreídos o creídos que no sabemos todo.
El corazón humano, sin la guía de Dios, puede engañar y conducir al error. Nos puede engañar nuestro propio corazón, Cuide el corazón porque de él mana la vida. más sobre todas las cosas. Cuida el corazón. La verdadera seguridad se encuentra en caminar conforme a la sabiduría divina que protege y libra al creyente. Tomar decisiones solo por emoción, personalmente me trajo tropiezos más de una vez. Pero buscar consejo me guardó. Buscar consejo, obviamente, en la palabra de Dios, primeramente, en hermanos de la fe que tienen una experiencia comprobable y que tienen buen testimonio. Esto nos ayuda a aprender a tomar decisiones correctas, ya no por emoción. Muchos dicen, pero yo soy hecho así, siempre lo hago todo al apuro, después me arrepiento. Son, No, son hay que lo cambiar, suficientes, hay que hay que cambiar. cambiar. Sí. Así que como consejo le podemos decir, no siga solo tu corazón, somételo a la sabiduría de Dios, que es Y, lo que y estamos el, estudiando esta noche. y el Señor dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así. Reconócelo en todos tus caminos, entonces ahí vamos a El prosperar. libro de Job que recomendamos mucho, hemos extraído del capítulo 7, el verso 11. Así dijo Job, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Mire cómo habló Job. Este verso muestra la honestidad del dolor humano delante de Dios. Job no oculta su sufrimiento ni lo disfraza con religiosidad. La escritura enseña que Dios permite que el creyente exprese su aflicción, sin que eso signifique perder la fe. ¿Cuántas veces, hermanas, cuántas veces yo no digo que he peleado con Dios, y cuando lo he hecho, acusaba a Dios hasta de ser injusto, pero no era por mis cosas, era por cosas de otros. Cuando yo veía abuso que otros sufrían, me enojaba con Dios, hasta que aprendí, porque entendí por fin, que Dios nos escandaliza de mi dolor cuando lo llevo delante de Él. O sea, el Señor entiende cuando nosotros hasta comenzamos a ser como fosforitos, ¿no? Porque el dolor es grande, entonces llegamos a hablarle a Dios con un tono casi de reproche, pero Él se queda tranquilo. Pero el asunto era también porque Job todavía no había llegado a decir, de oídas lo conocía, mas ahora mis ojos lo ven. Él estaba todavía Es teniendo que Job recién estaba en pasando total tiniebla, no en su, sabía qué cla- había detrás de su situación. claro, él estaba en su carne, en su humanidad, Y él le con dice a tanto sus dolor. amigos prácticamente, yo tengo el derecho de poderle reclamar a Dios, ¿qué está pasando conmigo? Claro. Porque él no sabía que él Pero cuando estaba ya venimos detrás de nosotros eso. al conocimiento de la palabra, ya no podemos orar peleándonos con Dios, sino siendo humildes y Claro. humillados, porque el Señor al corazón humilde, Él lo levanta, pero al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. Mire, Dios permite que expresamos nuestro dolor, pero no debemos quedarnos atrapados en él. No, porque puede caer en depresión y ahí sí que Claro, es la antesala de la muerte. sí. Recordemos a Habacuc. A veces yo me pongo como Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hoy tuvimos la visita de dos damas, eh, una, una madre y una nuera.
y la madre llorando a un hijo que era el esposo de la otra señora, porque le había salido a comprar y ha habido una balacera en el sector y unas balas perdidas lo alcanzaron a él en la tienda. Y como estaban en un barrio suburbanos, el socorro con la ambulancia llegó muy atrasados y lamentablemente él falleció desangrando ahí mismo. Y hoy vinieron porque los hemos invitado para entregarle un regalo de Navidad a los hijos que quedaron huérfanos y, y a la madre. Y de verdad que ha sido una parte complementaria a la fiesta que celebramos para La la escuela fiesta bíblica de aquí de la navideña pradera, de la sí. escuela bíblica. Sí, Pero le digo la verdad que la conmoción era diferente. El ambiente se transformó. ¿Por qué? Porque hemos ministrado eso fue al final dos ya, personas, cuando ya se habían ido los sí, niños. que tienen todavía heridas abiertas Demasiado fresca que están. siguen sangrando. Sí, esto de hace poco tiempo pasó, muy doloroso. Estimada hermana, hermanos y amigos, ¿por qué insistimos con la sabiduría bíblica, Pastora Janet? Porque nos enseña a temer a Dios, nos ayuda a procesar el dolor, nos guía a vivir con rectitud, unidad y esperanza. Ah, Y por eso la podemos aplicar la sabiduría de Dios en la vida cotidiana y todos los días de la vida, en cualquier momento, lugar y circunstancia. en cualquier área de nuestra vida Amén. podemos aplicar la sabiduría de Dios. Y todos los días, Todos los no días, de vez en cuando, todo todos momento, los días. momento, lugar y circunstancia. Sí, Señor. Ahí estaría el resumen de todo lo dicho. Vamos a hacer una oración, Pastora Janet, ¿Sí? por las personas que han recibido este mensaje esta noche y deseando que también sea de gran edificación para los que lo escucharán en diferido. Sí. Amado Padre, muchas gracias porque nos has permitido exponer tu palabra, incluyendo testimonios propios y también consejos basados en esa sabiduría tuya. Señor, que cada persona sea edificada, sean creyentes o no creyentes, y sabemos que hay una promesa que dice que tu palabra no regresará vacía, que esa palabra traiga abundantes gavillas, Señor, y que muchas personas puedan abrir su corazón para tener esas experiencias maravillosas contigo. En el nombre glorioso de Jesús. Bendecimos este ministerio, esta plataforma y los hermanos en las diferentes naciones. Yo quisiera Amén. preguntarle a nuestro amado apóstol Carlos Siu si él podrá hacer una invitación y una oración por aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Amén. Gracias, Gracias, Pastor reverendo, y Carlos. gracias, pastora Janet, por esta hermosa enseñanza con sabiduría magistral, con los consejos sapiensales. Recuerde, amigos, hermanos, el tema que hoy, esta noche, compartió nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa y pastora Janet desde Ecuador ha sido sabiduría de Dios en la vida cotidiana. Usted sabe cada circunstancia, tomar decisiones, problemas en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la salud. Situación es muy difícil. Y esta noche queremos decirle, si usted entrega su vida a Jesucristo, deja que Él sea el gobernador de su vida y de sus decisiones, será de mucha bendición. Yo quiero invitarle, si usted tiene el deseo de entregar su corazón a Jesús, hagamos esta oración de fe. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Hoy decido entregarte mis pecados, te pido perdón
por todos los pecados que he cometido desde que nací hasta este momento. Llévate mis cargas, mis problemas, mis enfermedades, y a partir de ahora, mi vida a ti te pertenece. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario, por mis culpas, por mis pecados. De ahora en adelante me declaro como hijo tuyo y no más esclavo del pecado, de la condenación y la muerte eterna. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, reverendo Giancarlo Ruffi, pastora Janet, por esta enseñanza tan maravillosa, tan deleitoso, tan delicioso, que nos edifica, nos fortalece y nos da guianza, los consejos de Dios que viene de lo alto. Muchas gracias, familia, amigos y hermanos que nos ven en la red social. Nos vamos a despedir de la plataforma, mas no así de su presencia. Les invitamos que la próxima semana que viene, 3 capítulos más, y estamos finalizando este gran viaje, hermoso tour, pero con los consejos sapiensales de Dios, 150 salmos, 31 proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares y parte del libro de Job. ¡Qué delicioso terminar con bendición el año 2025 para luego entrar en el año 2026! Un fuerte abrazo, el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos ven por Facebook Live. Buenas noches a todos. Amén.